Me duele porque además, claro, yo fui un hombre condenado por los tribunales militares de Franco con una petición de pena de muerte sobre mis espaldas durante meses. ¿Estuvo usted en la cárcel? ¿En qué Yo cárcel? estuve en la ¿Cuántos cárcel años? durante años y años con la petición de pena de muerte que después se saldó con 18 años de cárcel en la que fui condenado. ¿Cómo fueron esos años en la cárcel? Esos años en la cárcel pues fueron de tal manera que yo fui el único preso quizá de esa época que estuvo 6 años en una celda solo, aislado, en la prisión de Logroño. Y no me morí allí porque naturalmente soy más fuerte que la represión, pero esa fue la realidad. Entonces, como yo, hay muchos en España, hay muchos que pasaron por esas circunstancias. Y ese es el problema. Ahora, yo quiero decir que los méritos de Franco como general, el que haya sido el general más joven de Europa, es un mérito si ese mérito como tal general se pone al servicio de la patria, se pone al servicio de una causa justa, se pone al servicio de una España democrática. Pero cuando se hace lo contrario, naturalmente para mí no son méritos, al contrario, es la culpa, ¿no? Si nos imaginamos que Ángel Palomino pensará que eso fue realmente una causa justa y que el general se puso precisamente a defender Yo primero a España. quiero decir que el documental es una basura, porque lo es. Yo creo No que ya es está para bien, informar señor a los Palomino. ingleses, como ha dicho el señor Tusell, como ha dicho mi amigo José Luis Gutiérrez, sino para desinformar a los ingleses y presentar una figura que no tiene casi nada que ver con Franco, tiene la imagen, pero todos los comentarios van destinados a hacer creer a los ingleses que Franco era un personaje malvado. Yo comprendo que este señor que ha hablado ahora hable muy mal de Franco porque estuvo en la cárcel y además esos años que estuvo solo en la celda pues debieron ser horribles. Tiene toda la razón para hablar mal de Franco. Ahora, en lo que no tiene ninguna razón es en lo que ha dicho de que por culpa de Franco ahora estamos mal con Europa. Oiga usted, una cosa que no se le puede negar a Franco es que sacó a la España aquella revolucionaria que ustedes querían convertir en República Popular y que lo era ya, puesto que el 18 de julio ya llevaba el Partido Comunista dominando los caminos y las carreteras de España, deteniendo los coches. Esto es una realidad. Tenían sus milicias armadas, perdón, ustedes tenían milicias armadas que las he visto desfilar el día 1 de mayo, de manera que estaba el ejército de Franco, pero había una milicia armada de los partidos socialista y comunista, teniendo en cuenta además de que ustedes, es decir, el Partido Socialista Obrero Español, había empezado la guerra en octubre del año 34, levantándose en armas contra la República, en armas, con una revolución que pueden preguntar en Oviedo en qué consistió, porque consistió en fusilar a los religiosos, en asaltar el Banco de España, en arrasar la Catedral de Oviedo. Todo eso pasó mucho antes de que el general Franco pusiera a su servicio. ¿Cómo lo iba a poner al servicio del Frente Popular? Ángel Palomino, no hubo más muertos después, no hubo más muertos durante esa guerra, incluso después. Naturalmente, hombre, en la Revolución de Asturias hubo los muertos que hubo en Asturias y el señor Azañas escapándose por una cloaca del despacho que había ocupado. No, coincidiendo con la Revolución de Asturias. No me da lo mismo. Javier, es el turno de palabra, señor Vizcaíno, el turno de palabra de Yo Javier no he Tusell. terminado. Perdón, no he terminado. Puede decirlo. Entonces puso su prestigio de militar al servicio de España, de una España que no tenía que ser la España del Frente Popular a la que hubiéramos tenido que pertenecer hasta el día cualquiera del año 1989 en que cayó el muro de Berlín. Señor Tusell. No, esta es una interpretación, en mi opinión, extraordinariamente simplista de en qué consiste la historia de España. Y además el señor Palomino es que no ha empezado a hablar de Franco, está describiendo la historia de la Segunda República. El señor Palomino olvida que había otras posibles soluciones y que la solución, el tener la decisión de hacer desembocar a un país en una guerra civil es una decisión enormemente trágica, enormemente dura. Por supuesto, no fue solo el general Franco, hubo muchos otros que cometieron errores y que indujeron al país a la guerra civil. Pero lo malo del general Franco, en mi opinión, como historiador, es que el general Franco, su régimen consistió en la perduración de la guerra civil. Y el general Franco se alzó con el poder en 1936 y la guerra civil en España no acabó hasta que hubo unas elecciones democráticas en junio de 1977.
Eso es lo que es muy difícil perdonarle al general Franco. Al general Franco le faltó el mínimo de magnanimidad de tratar de cerrar la herida trágica de una guerra civil. En un momento habla usted, señor Vizcaíno Casas, tenemos que... Hilario Pino, a quien tanto queríamos todos los madrileños. Y le hemos dejado de no querer es que manipule, con este no es que manipule, pero que condicione un poco las palabras por aquí y por allá, y a uno le deje hablar más y gane tiempo, y en otro momento no gane tiempo, nos da más tristeza. Yo tengo que decir que no soy diputado, no soy secretario de ningún partido, no soy abogado, no soy historiador, no soy médico, no soy familiar de Franco. Ustedes se preguntarán, ¿por qué está aquí? Me han mencionado y presentado como actriz, efectivamente. Estoy aquí como actriz, porque llevo sobre mis espaldas, para unos, el gran mérito de haber sido la protagonista de la película Raza, y para otros, el estigma de haber sido la protagonista de la película Raza. Muy bien, pues yo tengo que decir que como protagonista de la película Raza, estoy muy orgullosa de haberla protagonizado. Ana Mariscal, y ayer, usted... perdón, y ayer, ahora tengo la palabra y de momento no me la quitas, y si me la quitas me voy. Ayer en un programa de Carlos Herrera oí las palabras de Su Majestad el Rey cuando fue nombrado en el Congreso sucesor de Franco a título de rey. Y dijo: mi emocionada gratitud por la confianza que el Generalísimo ha depositado en mí. Con todos los respetos y salvando las distancias, digo las palabras exactamente las mismas a las que dijo el rey don Juan Carlos, porque a pesar de que José Luis Sáez de Heredia fue el director de la película y si él no hubiera querido yo no la hubiera protagonizado, después, cuando la estaba rodando, me enteré de que fue el Generalísimo Franco el que, viendo mi primera película, en la que yo tenía dos amantes, que la rodé en Roma, en la Roma de Mussolini, que era una maravilla de ciudad, y ahí me eligió para ser la protagonista de la película Raza. ¿Sabía usted en ese momento que era una especie de biografía de Franco? Yo sabía, me enteré después, que el argumento era suyo, pero no el guión como se está diciendo, porque se tergiversa mucho y cuando se exagera se mienten los detalles. Y es mentira que el guión de la película Raza fuera del Generalísimo Franco. Suyo era el argumento, que los que entienden de cine, y en el cine estamos acostumbrados, no de ahora que dicen que tenemos libertad para entendernos y para hablar, en el cine nos entendíamos perfectamente y sabíamos quién era comunista y quién no lo era y nos llevábamos divinamente desde los años 40 a los 50 y seguimos siendo amigos. Entonces el guión del argumento que escribió Franco con el seudónimo de Jaime de Andrade no lo hizo José Luis Sáez de Heredia, como se dice siempre con mala intención, porque era primo de José Antonio Primo de Rivera. Lo hizo porque ese argumento se lo entregaron a tres directores con los cuales tuve la suerte de trabajar y desgraciadamente están desaparecidos, han fallecido. Uno era Carlos Arévalo, con el cual hice una película que se titulaba Siempre Mujeres. El otro era Enrique Gómez, con el cual hice una película que se titulaba La próxima vez que vivamos, y el otro era José Luis Sáez de Heredia. Todos empezaron a hacer el guión cinematográfico del argumento de Franco. Y entonces José Luis Sáez de Heredia, una escena, una secuencia del argumento de Franco, lo cortó. Y entonces, al que tenía que llevar la noticia de cómo iba el guión, se lo dijo a su excelencia el Generalísimo, y le dijo: ¿cómo voy yo? Le dijo el que tenía que transmitir la opinión de José Luis Sáez de Heredia. ¿Cómo voy a decir a su excelencia que le ha cortado una secuencia? Y José Luis Sáez de Heredia, con su humor característico, dijo: porque yo no malgasto un metro de película virgen en algo que viene en el espasa. Era, por lo visto, una secuencia alrededor de un obispo. Y en ese momento Franco dijo: el director que hace la película es José Luis Sáez de Heredia. Ana Mariscal, usted como actriz ha hecho... Eso es verdad. Y luego, que yo sea actriz, que hiciera la protagonista o no, no tiene ninguna importancia. Lo que sí tiene importancia es que gracias a él España se mantuvo libre, soberana, que se evitó la guerra mundial, y para mí eso es muy importante porque lo que hizo Franco, bien, mal, lo hizo como patriota. Ana Mariscal, y yo me siento patriota.
Y lo que tengo que decir es exclusivamente eso. Que luego hubo represión, naturalmente. No hubiera habido represión si la guerra hubiera triunfado el otro bando. Vamos a ver, tenemos que hablar todos. Ahí Señora termino. Mariscal, usted como actriz le quería preguntar, ¿sufrió la censura de Franco en sus películas? Sí, claro, porque eso que yo he dicho, yo lo mantuve callado durante 40 años, que Franco había dicho que aquella señorita que hacía un papel de amante de Luisa Gibela y de amante de Luis Hurtado tenía que ser la protagonista de Franco, porque a mí no me ha gustado nunca que mi trabajo se deba a nada que sea un favoritismo. Y si yo lo hubiera dicho, me hubiera podido beneficiar, pero yo quería seguir siendo libre. Y libres somos desde que nacemos, eso es lo tremendo, que tenemos la libertad y lo difícil es emplearla. Y así yo pude, en la época de Franco, en los años 40, en todas las emisoras de radio y en todos los periódicos y todos los periodistas que me preguntaban decir que yo era actriz porque mi hermano Luis Arroyo, muerto a los 38 años y que hacía el fraile que fusilaban en la película Raza, y porque Federico García Lorca me dio el primer papel que yo interpreté en mi vida, en la obra suya Así que pasen 5 años, y que estuve ensayando a su lado y al lado de mi maestra Pura Ucelay en el Club Anfistora hasta el 11 de junio de 1936. Gracias, yo eso Ana. lo decía en todas las emisoras, y lo podía decir desde que empecé, que fue el día de San José de 1940, y yo decía que Federico García Lorca me había dado mi primer papel. Y me escuchaban como el que oye llover, como si yo fuera la madre del artista. Ni se emocionaban ni para bien ni para mal, ni siquiera los que ahora ponen a Federico García Lorca por los aires. Gracias, Ana Mariscal. Y además tengo que decir que después, en 1947, yo interpreté Yerma en Barcelona. O sea que Federico García Lorca fue asesinado, como lo fue Muñoz Seca, pero no estuvo prohibido nunca en España por el gobierno, lo estuvo prohibido por su familia. Y aquí tengo Crónica del siglo XX, donde pone, en el mes de mayo de 1947, Teatro Experimental de Barcelona, se representa Yerma protagonizada por Ana Mariscal. Gracias, Ana El que quiera Mariscal. que lo